Aquí, bueno, nos damos un brincote hasta el año de 1934, cuando Hitler conoce a Mussolini por primera vez. Y bueno, como ya vimos en la carta, pues Hitler aprende mucho de Mussolini. Lo quiere mucho, lo idealiza, copia muchas de sus ideas y gestos. Y pues bueno, Mussolini en este entonces se siente muy bien, se siente chido por ser el ejemplo a seguir de Hitler, pero pronto Hitler lo va a comenzar a superar. Un año después, para 1935, vuelve a suceder algo terrible que tampoco tuvo muchas consecuencias en su momento, y es que Italia invade Etiopía por 7 meses, por mera ambición imperial. Los bombardea con gas mostaza y con fosfeno, pero la verdad es que en el resto del mundo pues no hacen caso. Murieron como 700,000 personas aproximadamente, y muchos consideran esta invasión como el verdadero inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya que Mussolini le enseñó a Hitler que se podía enfrentar a la sociedad de naciones sin tener ningún tipo de consecuencia. Para este momento Mussolini se siente intocable, ¿no? Y para 1937 Mussolini visita a Hitler. Y bueno, este lo quiere impresionar a toda costa, pero pues Mussolini, al ver tanta, no sé, como tanta gente que sigue a Hitler, pues se da cuenta de que ya le están ganando, ¿no? Ahora es Mussolini el que le copia las ideas a él, y una de ellas fueron las leyes antijudías de 1938. Pero sin embargo en Italia estas leyes seguían siendo únicamente discriminatorias y no asesinas, pero solamente por ahora. Un año después, Mussolini y Hitler firman una alianza militar, la cual es el llamado Pacto de Acero. En este pacto se establece que ni Alemania ni Italia podían comenzar un conflicto bélico de gran magnitud dentro de Europa por un mínimo de 3 años. Sin embargo, como todas las alianzas militares de la época, alguien tuvo que romper el trato, y sí, este fue Hitler, porque solamente 3 meses después de haber firmado el Pacto de Acero, invade Polonia, y así comienza la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Italia no entra a la guerra sino hasta el año de 1940, más que nada porque piensa que siguiendo los pasos de Hitler, que ya para este año había invadido tanto Polonia como Francia, podía llevar a cabo sus sueños imperiales. Sin embargo, Italia no estaba preparada para una guerra mundial, para otra guerra mundial más bien. No tenía armamento, y esto se nota porque pues nada le empieza a salir bien, la verdad. A pesar de ello, Mussolini decide lanzarse hacia los Balcanes para invadir Grecia, cosa que no sale bien, y se retira de inmediato. Entonces los nazis tienen que ir a salvarles la vida y ocupan Grecia, cosa que hizo sentir humillado a Mussolini, obviamente. En la campaña de Rusia, a pesar de que Hitler no quería y de que ni siquiera le avisó a Mussolini, él se empeña en mandarle tropas para ayudar, unos 200,000 hombres más o menos. Pero también solamente fueron humillados y terriblemente masacrados, ya que pues ni siquiera tenían pues el armamento necesario. Y no solamente ellos, sino la guerra como tal se vuelve una humillación para Italia. Y bueno, de hecho hay muchos chistes sobre ello, pero pues me parece algo terrible y no hay que burlarnos, ¿no? En 1943, el panorama ya no es nada favorable para Italia. Había una escasez de comida brutal y las tropas ya ni siquiera lo intentaban. O sea, se rendían sin ni siquiera dar un solo disparo. Comenzaron a bombardear Sicilia, pero ¿y Mussolini dónde estaba cuando comenzaron los bombardeos? Bueno, se dice que estaba enfermo en cama sufriendo de una úlcera. Los que alguna vez fueron sus aliados ahora estaban en su contra, obviamente, y lo ponen bajo arresto. El rey, que recordemos que era Víctor Manuel III, destituye a Mussolini del poder
y en su lugar declara a Pietro Badoglio como el nuevo primer ministro. Pero como si se tratara de una película de espías, Hitler lo manda a rescatar y lo pone como el jefe de la República de Saló, que estaba ya bajo control nazi. Y por órdenes de Hitler, desplaza a los judíos italianos a los campos de concentración, a pesar de haber dicho que estas leyes no eran asesinas sino discriminatorias, y también ejecuta a sus exaliados que lo habían arrestado. La verdad es que Mussolini ya para esta época daba mucha pena. Era una marioneta y todos lo odiaban. Pero bueno, para el 27 de abril de 1945, Mussolini y su amante fueron atrapados por los partisanos comunistas y pues fueron terriblemente asesinados también. Los cuerpos, tanto de Mussolini como el de su amante, fueron enviados a la Plaza de Loreto en Milán y fueron terriblemente profanados y luego fueron colgados. No sé si han visto esas imágenes donde están como un montón de cuerpos colgados de los pies boca abajo. La verdad es que son imágenes muy fuertes que ni de chiste iba a poner aquí, pero igual si las buscan por ahí en Google las pueden encontrar. Bueno, todo esto sucede y muchos piensan que es el fin del fascismo, pero realmente el fascismo iba más allá que solamente Mussolini. El fascismo como fuerza política no muere con Mussolini y esto lo veremos en la última parte de este podcast. Por último, quisiera agregar un poco de mi opinión. Y es que la verdad me parece absurdo y me enoja bastante que aún hoy en día haya simpatía con este régimen. La verdad es que entrar en una guerra que nadie pidió, devastando un estado de esta manera y asesinar a casi 1 millón de personas tanto en Europa como en África es una cosa imperdonable. Entonces el que estén surgiendo estos neofascismos alrededor de Europa me parece algo interesante de analizar, porque hay que ver qué de bueno le estaban viendo a este movimiento como para querer traerlo a colación en la política de hoy en día. Entonces, esto es lo que vamos a ver como último tema del podcast. Ahora quisiera hablar de los neofascismos, que son una ideología de la post-Segunda Guerra Mundial que incluyen elementos del fascismo como el ultranacionalismo, la supremacía blanca, la xenofobia, el antisemitismo, etc., así como la oposición de la democracia, la soberanía, el comunismo, el socialismo, el marxismo, etc. Como vemos, abarca un muy grande abanico de características malas y por ello es tan fácil agrupar aquí a tantos movimientos de hoy en día. Pero el neofascismo tiene como esta modernidad, se podría decir, e incluye también más elementos como lo es el populismo, la estética y la violencia. La verdad es que ejemplos de neofascismos hay varios en Europa, pero para reflexionar un poquito quisiera retomar las palabras del catedrático de Ciencias Sociales Sami Nair, que nos escribe: ahora la ultraderecha gobierna ya o bien influye decisivamente sobre las políticas de Hungría y Polonia. En Austria e Italia son los mismos gobiernos quienes asumen políticas xenófobas. En otros países, los partidos neofascistas ocupan posiciones relevantes en instituciones cercanas a la ciudadanía, idóneas para poner en práctica sus programas. Por supuesto, aunque revistan la misma tonalidad de color, intentarán a cualquier precio disimular su filiación fascista, históricamente desacreditada. Es lo que ocurre en Francia o en Hungría. Neutralizar a la ultraderecha representa un desafío europeo y por lo tanto la respuesta debe ser europea, una respuesta coordinada y política. No basta con solo recuperar los valores democráticos frente a esta nueva barbarie, sino, más aún, elaborar materialmente propuestas sociales y políticas
para reinsertar a las capas excluidas o precarizadas, empleo, seguridad profesional, esperanza colectiva, etc. Vencer este neofascismo europeo significa, más que nunca, defender una Europa social y solidaria. Bueno, al parecer hemos llegado al final de este podcast y solamente me queda por decir muchas gracias por estar aquí, por haberme escuchado por casi 40 minutos hablar de un tema que me interesa tanto y que me gusta y me apasiona, y el cual sigue siendo un poco tabú, pero siento que con la difusión correcta podemos quitarnos estos estigmas y hablar de la historia desde un punto de vista más crítico para no olvidarla y para seguir aprendiendo de ella y no cometer los mismos errores, ¿no? Bueno, soy Karen Calderón, como les había dicho al inicio, y muchísimas gracias y espero que este no sea mi último podcast, así que pues creo que nos vemos pronto. Bye, gracias. Dice che noi tireremo dritto, senza paura finché il nemico non sia sconfitto, e al sole splenda il tricolore.